Buenos días, feliz domingo. Los que conocemos el lago de Galilea o mar de Tiberíades sabemos que lo que leemos hoy en el Evangelio de San Marcos tiene mucha verdad. Yo he vivido por lo menos 2 tormentas, una de ellas muy fuerte, y justamente íbamos en un barco con motor y la cosa se ponía muy fea. Imagino que en aquella época de Jesús, donde los barcos eran de otra manera, pues las cosas se pusieron realmente feas y con grave peligro para los que iban en aquella barca. Nos dice San Marcos que fue un atardecer, un momento complicado, porque es cuando las brisas se mueven más en Galilea. Nos dice también San Marcos que Jesús quiere atravesar el lago, ir a la otra orilla. Por tanto, una travesía larga y complicada. Y en medio de esa travesía larga y complicada se produce la zozobra del barco por aquella tremenda tormenta. Jesús duerme, no deja de ser llamativo, la tranquilidad del Señor en medio de la tormenta y el susto de los tripulantes y de los que iban en la barca con Jesús. Hasta el punto de que Jesús le dice: ¿pero qué os pasa? Porque no tenéis confianza, no tenéis fe. Y les demuestra que pueden confiar en Él. Nos dice San Marcos que hubo otras barcas, pero no sabemos nada de ellas. Posiblemente algunas volvieron atrás, otras se perdieron, otras a lo mejor hasta se hundieron. Seguramente eran hasta mejores barcas, porque la que usaba Jesús habitualmente, pues en fin, a veces tenía hasta agujeros. ¿Quién es este? Pues Jesús es la garantía de salvación. Y en estos momentos que corren, este episodio nos habla de este momento de la historia de la Iglesia. La barca de Pedro, que es la nave que llamamos la Iglesia, que es en la que va Jesús, tiene muchos agujeros, siempre los tuvo. A veces por falta de mantenimiento, otras veces por defectos de construcción, otras veces, en fin, por la impericia de los tripulantes, otras veces porque los que van dentro de la barca, pues bueno, miran a cualquier lado y no se dan cuenta de quién está dentro de la barca y están pensando en sus cosas. Pero lo cierto es que quien va a la barca, donde está Jesús, pues no tiene nada que temer. Y aunque tenga que temer, puede confiar. Y aunque no confíe, tiene la certeza de que el Señor despertará y actuará, y su actuación será completamente eficaz. Y es verdad que a veces los pilotos de la barca somos mediocres, dejamos mucho que desear, no somos fieles, dejamos que las velas se estropeen o no acabamos de entender las direcciones del viento ni por dónde vienen las corrientes, ni terminamos de tomar las decisiones oportunas para reconducir la situación y salir de la corriente adversa para colocarnos en la corriente de bonanza. Pero es justamente porque el Señor va en la barca que tenemos la confianza de que en el caso de que nosotros lleguemos al límite de no saber por dónde tirar, el Señor sí sabe por dónde tirar. Y por tanto, tener a Jesús en la barca significa garantía de salvación. Estar en la barca donde está Jesús significa que llegaremos a buen puerto. De las otras barcas, como he dicho, no se supo nada. De esta sí que se sabe que conoce la calma, conoce la quietud, la admiración, porque al fin se dan cuenta de que efectivamente es en la barca de Jesús donde se puede permanecer con toda seguridad. Y además no solo eso, sino que Jesús invita a todos los que quieran a subirse a su barca, a ponerse estar con Él. Puede que Jesús esté dormido en estos tiempos que corren, yo creo que no. Puede que los pilotos de la barca o los tripulantes seamos muy mediocres y dejemos mucho que desear. Puede que la barca tenga muchos defectos, muchos agujeros, muchos problemas. Puede que la tormenta sea demasiado grande y nos parezca que nos vamos a hundir, pero estando con el Señor no tenemos nada que temer, saldremos adelante. Puede que nos mareemos un poco, como dice el Salmo, puede que nos sintamos en la zozobra, en el miedo, pero como dice también San Pablo, tenemos la seguridad de que el Señor está en la barca, y si está el Señor en la barca,
podemos salir adelante. Esto es una llamada muy seria, este momento de la historia de la Iglesia. Una llamada a permanecer donde está Jesús y a permanecer dentro del equipo de los discípulos de Jesús, con todas sus mediocridades, insisto en ello, con todos sus peros, con todos sus pecados. Al final Jesús está ahí y Jesús es el que muere y resucita por todos nosotros. Él es el que garantiza con su propia vida nuestra vida y Él es el que garantiza que estamos en el lugar correcto, a pesar de las zozobras y a pesar de los miedos. Esto también es una llamada para este momento en el cual, bueno, pues los cismas en la Iglesia parece que salgan, vamos, como setas. Hay cismas pequeños y cismas grandes. Cisma quiere decir rupturas de la comunión, rupturas de la unidad. Resulta que los cismas, en su inmensa mayoría, ocurren o bien por tradicionalismos, eso de vivir de rentas pasadas, y pensar que las estructuras, los capisallos, las vanaglorias, etcétera, etcétera, las ideas, las interpretaciones son más importantes que el propio Evangelio. Eso genera rupturas muy serias. Rupturas de comunión, rupturas de relaciones, rupturas donde la soberbia pone incluso en entredicho al propio Jesucristo. También ocurre que las cismas se producen por personalismos, por intereses particulares. Yo quiero ser más que nadie, mi criterio es el que importa. Es curioso que todas las situaciones cismáticas, tanto personales como colectivas, tienden a juzgar a los demás y a tacharlos de antievangélicos. Ellos son la verdad, ellos tienen todas las posibilidades. La ruptura de la comunión en la Iglesia es un atentado contra el Espíritu Santo, es un pecado muy grave, porque atenta contra la unidad de Dios y atenta contra la credibilidad de Jesucristo y atenta, cómo no, contra las posibilidades de salvación. Solo con Jesucristo hay salvación, no con mis ideas, no con mis manías, no con mis estructuras, no con mis legalismos, no con mis mirar para atrás, no. Romper la unidad de la Iglesia por motivos de idioma, por motivos de ideas, por motivos de sensibilidades, por motivos de querer vivir otra cosa y no remar dentro de la barca de Pedro a pesar de sus dificultades, bueno, pues coloca a esas personas en una grave situación. No están en la barca de Jesús, están en otras barcas, a lo mejor más vistosas, incluso con más dinero, pero no son la barca de la salvación. El Evangelio de San Marcos nos invita a dos cosas. Primero, abrir los ojos a la confianza. ¿Quién es este? Pues este es Jesús, el Salvador. Él puede hacer amainar las tormentas y Él puede hacer llegar a buen puerto cualquier barca y ante Él no hay ningún temor posible. Pero hace falta confiar en Jesús y hace falta saber que aunque esté dormido, Jesús siempre es garantía de salvación. En estos momentos es un tiempo donde tenemos que tomarnos muy en serio la vida cristiana y no significa cargarnos de capisallos, ni de estructuras, ni de parafernalias, no. Es volver a las fuentes de la fe, que es lo que recordaremos el año que viene, en el 2025, Año Santo, donde se recordará un acontecimiento maravilloso que fue el primer concilio de Nicea. Hemos de volver a la fe, a la esencia de la fe. Y la esencia de la fe no son mis manías, no son las estructuras, es Jesucristo, el seguimiento de Jesús. La vivencia de la comunión trinitaria en el seno de la Iglesia, porque la Iglesia nace de la comunión trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es un don del Espíritu Santo la unidad de la Iglesia, la catolicidad, la santidad y por supuesto la apostolicidad. No vivimos de encuentros ni de ensueños, sino de un testimonio original que tiene a los apóstoles como protagonistas, porque ellos fueron testigos de quién es Jesucristo. Y nosotros, hoy, sabemos quién es Jesús, pues no hay otra posibilidad que permanecer en su barca. Lo demás no tiene mucho sentido. Que os bendiga Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.